Cierto que sí. Cuando yo vi primera vez ese video, lo vi como 2 veces y la risa de este hombre me contagió y me empecé a reír yo también ahí. Yo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Pero entendí algo y cuando empezaba a pensar en esta palabra de influencers, ¿sí? Influenciadores, pensaba en este video, se me vino a la cabeza este video. Cuando alguien empieza a transmitir algo, ¿sí? Su alegría, no sé qué estaba viendo, no sé qué tipo de video estaba viendo, pero cuando él empieza a reír, usted ve que algunos como que, ¿será que me río? Hasta que hay algunos que yo me imagino que no pueden más y empiezan a reírse juntamente con él. Y pensaba yo que nosotros, como hijos de Dios, debemos influenciar al mundo de tal forma como se ve en el video. Si tú puedes impartir a otros una sonrisa, una sencilla sonrisa, ¿qué más? Aquello que Dios ha puesto sobre ti. Dios ha colocado en nosotros muchísimas cosas valiosas. A ver, se lo repito. Dios ha colocado en ti demasiadas cosas valiosas. Y eso es lo que Dios está esperando que nosotros impartamos a otros, influenciemos a otros. La pregunta en esta noche que quiero hacerte es: ¿quién te influencia a ti primero? ¿Quién influencia tu corazón? ¿Quién está influenciando tu vida? Esa es la primera pregunta que quiero que usted responda a sí mismo. Que usted dentro de sí diga, bueno, ¿quién influencia hoy mi vida? Nosotros debemos evaluar qué clase de personas nos están influenciando. Recuerde que uno puede dividir la influencia en 2 tipos, y es las malas influencias y las buenas influencias. Cuando yo no tenía al Señor, yo no sé si a usted le pasaba, pero yo recuerdo que mi mamá, había unos amigos que me decían, ese muchacho a mí no me da buena espina. A ustedes también les dijeron, ¿cierto? Y uno muchas veces le decía, yo me acuerdo que yo le decía a mamá, voy a salir a unas fiestas por allí. Y lo primero que me preguntaba mamá era, ¿con quién va a ir? Y yo sabía, yo tenía unos amigos, ¿no? Y yo sabía que a estos no los podía nombrar. Porque donde yo los nombrara, mi mamá me iba a decir, no va. Porque de alguna forma uno empieza a ver que hay gente que empieza a influenciar en otros. Y uno se da cuenta por su forma de actuar. No sé si usted ha visto personas que de un momento a otro, o sea, eran unas hace unos meses atrás, y de un momento a otro son otras. Y uno dice, wow, ¿qué pasó? Y cuando empieza a investigar o a ir al fondo encuentra uno que hay alguien que está influenciando la vida de esa persona, para bien o para mal, pero de alguna forma lo está influenciando. Hay muchas formas de influenciar hoy en día a las personas. Hoy en día se influencia a través de la música.
Hoy en día se influencia a través de las redes sociales, se influencia muchas veces con las amistades que nos rodea, el entorno en el cual estamos, y nos dejamos influenciar por este tipo de cosas. Ahora le voy a hacer otra pregunta. Yo ya le dije a usted quién te influencia. Ahora, ¿a quién tú influencias? ¿Qué personas tú influencias hoy? ¿A quién estás influenciando en este tiempo? Y quiero regalarle unos consejos, 3 consejos prácticos, ¿sí? Para ser aquellos influenciadores en Dios, ¿sí? Porque hay muchos tipos de influenciadores. De hecho, si usted busca en Google influenciadores, va a encontrar varias cosas, pero hay una que está predominando y tiene que ver con el que es influenciador en las redes sociales, ¿sí? Y pensaba yo en ser influencia, en que nosotros hemos sido llamados a ser unos influenciadores en Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? El primer consejo que quiero regalarte, y quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 15 verso 33. 1 Corintios 15, 33 dice así: no se dejen engañar, bien dice el dicho, que las malas amistades, ¿qué? Echan a perder las buenas costumbres. El primer consejo que quiero dejarte en esta noche es: escoge bien tus amistades. Escoge bien quién te rodea. No todo aquel que te aparece en Facebook debe ser tu amigo. Uno tiene muchísima gente. Yo en estos días me puse a ver los contactos de Facebook, ¿sí? Y yo decía, wow, ¿y este quién es? Y somos amigos y salen las historias, ¿no? Eres amigo de tal de hace 7 años, y queda uno como que, ¿y este de dónde salió? Hay otros que les da por cambiar los nombres, ¿no? Por ponerlos en otro idioma, árabe, no sé qué, Y cuando uno encuentra que uno tiene una lista tan grande, uno tiene que empezar ¿a qué? A sesgar. ¿Cuál es mi círculo de amigos? Bueno, todavía se usa este término. ¿Cuál es mi rosca? ¿Sí? Uno tiene un rosquita. Eso es una realidad. Porque dependiendo con la gente que yo me rodeo, puedo llegar a influenciar muchas personas más. Con quien tú escojas y decidas estar, así mismo vas a determinar a dónde vas a llegar. Porque es muy importante nosotros en el Señor tener gente que le ayude a uno, que le imparta cosas buenas. ¿Sabe algo? Parte de influenciar a alguien no solamente tiene que ver con algo, con una charla, ¿sí? A ver, me explico. Yo puedo hablarte aquí, ¿sí? 1 hora, y seguramente usted dice, wow, chévere. Pero algo que va a suceder en tu vida es que tú vas a recibir de lo que hay dentro de mí. Yo hoy te estoy impartiendo lo que Dios ha puesto en mí. Y muchas veces uno podría enseñarle a otros cosas, pero cosas que puede ser que solamente sean teoría. Usted no ha visto que hay gente que te enseña teoría, pero a la hora del té, ¿sí? Hay gente que sabe manejar, pero cuando se sienta al volante, nada que ver, ¿sí? Hay gente que te puede guiar a hacer cosas, pero a la hora de hacer, no lo hace. Es como aquel que te dice, si un líder te llega, no, es que hay que ayunar, pero si su líder no lo hace, seguramente no le va a impartir eso a su corazón. Se lo puede decir de palabra, pero dentro de sí no va a haber. Dentro de lo que hay dentro de esa persona, no nos va a llegar. Y nosotros impartimos eso, lo que hay dentro de nosotros. La pregunta en esta noche es: ¿qué hay dentro de ti? ¿Qué es lo que hay dentro de ti? Usted quiere
darse cuenta cómo una persona o cuando una persona está amargada. Hable 10 o 15 minutos con esa persona. ¿Sí? Dígale, ¿qué piensa usted del clima en Cali? Terrible. Esto es una cosa horrible. Y los trancones y ya. Pero cuando hay una mente renovada, cuando Dios ha hecho un trabajo en uno, cuando Dios lo ha sanado, uno lo que dice es: los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque uno empieza a ver las cosas diferentes. Una persona cuando tiene orgullo en su corazón, uno lo puede notar fácilmente. Uno puede notar cuando una persona tiene en su corazón rebeldía. Y es importante saber cuando esas personas que te rodean te están impartiendo eso. Yo conozco muchas personas que se empezaron a juntar, ¿sí? Empezaron a tener algunas amistades y cuando menos pensamos, dicen por ahí, se lo tiraron, ¿sí? El muchacho era sano y de un momento a otro, yo recuerdo que ahorita hace poco hablaba con un compañero y en el colegio el muchacho era desapercibido. Y ahora que lo vi, es que modelo de ropa. Y yo decía, ¿en serio? Este man era el modelo de ropa. Y cuando yo lo empecé a ver, su círculo de amigos tenía que ver, habían influenciado en él. Habían influenciado en su vida y lo llevaron a eso. ¿Quién te rodea a ti? No se trata de ser excluyente, se trata de saber con quién yo me relaciono para poder avanzar. Porque si no, yo te estaría diciendo, no, entonces las otras personas no importan. No, las personas importan, pero tú tendrás que impartirles a ellos de lo bueno que Dios ha puesto en ti. No dejes que eso te afecte, que afecte tu vida. Proverbios 12:26, lo voy a leer aquí. Dice, el buen amigo da buenos consejos, el malvado se pierde en su maldad. Señores y señoras, dar buenos consejos no solamente tiene que ver con recibir consejos que nos agraden a nosotros. Las buenas amistades nos corrigen. Cuando tú tienes buenas amistades, tendrá gente que te va a decir, no, por ahí no es, estás equivocado. No llegan y ay, sí, tienes toda la razón. Las buenas amistades te ayudan a avanzar. Y si tú eres una buena amistad y quieres influir en tus amigos, si quieres influir en tus amistades, entonces tú debes empezar a cambiar el chip de tu cabeza y empezar a dar buenos consejos. Corrección. Segundo consejo que quiero dejarle en esta noche. Proverbios capítulo 13, verso 20. Dice así, Dios habla hoy. Júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. En la traducción del lenguaje actual dice, quien con sabios anda, quien con sabios anda, pensar aprende, dice aquí. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Rodéate de personas correctas. El primer consejo era, escoge tus amistades. Y el segundo, rodéate de personas correctas. Hay personas tóxicas. Hay personas que dañan tu corazón. Y seguramente Dios ha dicho de ti y ha establecido en ti un propósito. Pero si tú no te rodeas de gente correcta, el propósito tuyo puede ser estancado. El yugo desigual no solamente tiene que ver con gente de afuera, porque ese ha sido un error. Muchas veces la gente dice yugo desigual, no junta con el inconverso. Tú puedes estar en la misma iglesia y tener al lado un yugo desigual.
Puedes tener gente que no está en tu mismo espíritu. Y eso lo tienes que evaluar. Cuando tú sientes que vas para atrás, evalúa quién está a tu alrededor. Muchas veces cuando nosotros tenemos consejería con los chicos y nos dicen el tema del noviazgo, y eso sí que es una bendición, ¿no? Yo. Y uno, bueno, vamos a orar. Y uno empieza a orar por ellos, pero uno se empieza a dar cuenta cuando el tema no es de Dios. Porque uno ve que en ocasiones o los dos iban bien y uno de los dos o los dos empezaron a irse atrás. O al revés, el uno iba muy bien en Dios y el otro ahí como y cuando menos pensó, fuera del propósito. Si queremos ser influenciadores, necesitamos gente que también sea influyente, gente que te rodee y que te enseñe a influir en otros. Eso es muy importante. ¿Quién te rodea a ti? ¿Quién está a tu alrededor? Y volviendo a lo que me decía mamá, ese muchacho no me da buena espina. Yo también tenía uno que era como si yo le decía a mamá, mi mamá me decía, váyase, porque lo tenía en un buen concepto, porque tenía un pensamiento totalmente diferente. Si queremos influenciar correctamente al mundo, debemos rodearnos de gente correcta, que tenga el mismo objetivo al cual Dios te llamó a ti. Amén. ¿Sí me está entendiendo o no? Voy un poquito así rápido porque el tiempo nos coge aquí. Y quiero regalarle mi último consejo. Proverbios capítulo 11, verso 14. Y si de pronto me pueden hacer favor de regalarme un poquitico de agua o champús o algo. Que aprovechar que está uno aquí con el micrófono. Proverbios capítulo 11, verso 14. Dice, sin liderazgo sabio, la nación ¿qué? Se hunde. Y después dice, bueno, la seguridad está en tener muchos consejeros, pero quiero enfocarme en la parte A del versículo 14. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. Se lo voy a poner de otra manera. Sin liderazgo sabio, tu casa se hunde. Sin liderazgo sabio, tu familia se hunde. Y ahora se lo voy a poner al revés. Con liderazgo sabio, tu familia sale adelante. Con liderazgo sabio, tu casa avanza. Con liderazgo sabio es que crece el mundo, es que crece la iglesia. Cuando empezamos a tener líderes con sabiduría, podemos avanzar. Y la sabiduría, dice la Biblia, que viene ¿de dónde? De arriba. Y quiero hablarle de algo muy importante aquí. Y es el tercer consejo: influencia a otros correctamente. Porque a veces queremos influenciar a otros de una manera incorrecta y creemos que esa es la mejor manera. Por eso necesitamos, diga conmigo, sabiduría. Si tú y yo tenemos sabiduría, podemos guiar a un pueblo, puedes guiar a tu familia. Tú quieres guiar a tus discípulos, pídele sabiduría a Dios. Porque muchas veces nosotros creemos que la mejor forma es como me la enseñaron, pero el Espíritu Santo puede decirte, mira, haz esto. Le voy a contar algo. Mi abuela fue una mujer, bueno, mis dos abuelitas, pero en especial mi abuela por parte de mi papá, fue lo que llaman una mujer católica, apostólica, romana, del Vaticano. Era una mujer muy devota, ¿sí? Y entonces cuando yo empiezo a venir a la iglesia y empiezo a buscar del Señor, lo primero que
sucedió fue cuando yo la fui a visitar después del encuentro y todo el tema. Eso fue un choque ahí. Porque ella, al darse cuenta que su nieto se había vuelto cristiano, no, eso era el destroce. Era tenaz para ella. Y recuerdo que yo me senté a hablar con ella. Bueno, voy a aclarar. La primera vez que me senté con ella no me senté a hablar. Me senté a pelear con ella. Porque yo estaba apasionado por Dios. Estaba en ese enamoramiento tan especial. Y entonces yo iba armado, ¿sí? A lo Terminator, pero con Biblia aquí, Nuevo Testamento. Nomás que me hable que yo la saco. Y entonces recuerdo que llegué allá y empezamos a hablar de Dios. Yo le dije, abuela, vamos a hablar de Dios, pero ya para torearle la lengua. Vamos a hablar de Dios. Y yo ya, aquí ahora me la suelta que le voy a tirar el Salmo 115. Sí, porque eso sí tenía de todo. Tenía varios muñecos allí, una colección bien especial. Y me acuerdo tanto que empezamos a hablar y ella empezó, no, sí, es que esa Biblia que ustedes tienen y que yo no sé qué, y que va, y que los cristianos. Y yo le dije, sí, y yo también igualado, ¿no? Y me acuerdo tanto que ese día salí frustrado, porque yo recuerdo que lo primero que me habían enseñado era, predíquele del amor de Jesús a su familia. Y yo me fui a pelear. Y de pronto así la convierto. Alguna bala espiritual que la convierta o algo así. Pero recuerdo que orando, tiempo después, yo dije, no puedo seguir peleando porque yo no la estoy acercando a Jesús. La estoy alejando. Y yo quiero influenciar en mi abuela. Y recuerdo que me fui a orar y el Espíritu Santo me habló y me dijo, hoy vas a visitar a tu abuela y te vas a ir sin Biblia. Y yo, ¿y qué le voy a predicar? Me dijo, vas a estudiar la Biblia con ella y cuando termines le vas a decir que la amas y la abrazas. Ok. Recuerdo que ese día me fui a donde mi abuela y empezamos a hablar, hola abuelita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No sé qué, abrimos un pasaje de la Biblia y le tiré. Vamos, abuela, ¿qué tal si estudiamos Juan 3:16? Ese no falla. Porque de tal manera, y empecé a compartir con mi abuela. Y recuerdo que ahí no pasó nada. Pero cuando terminamos, hice lo que el Espíritu Santo me había guiado a hacer. Y recuerdo que le dije, abuela, Dios te ama, pero ¿sabes algo? Yo también te amo. Yo te amo a ti. Y sabes, abuelita, yo hace mucho tiempo no te doy un abrazo y quiero abrazarte. Y cuando yo la abrazo, ella empieza a llorar. Mi abuela era un poquito dura. Dura. Y recuerdo que la abracé y cuando ella empieza a llorar, entendí que para yo poder influenciar la vida de mi familia, debía hacerlo conforme a lo que el Espíritu Santo me dijera. Sabiamente, ¿cómo influencias tú, papá, a tus hijos? Con la cantaleta. No solamente basta con traerlos a la iglesia. Tú tienes que impartirle de lo que hay en ti. Tú no puedes decirle a tu hijo, ora, pero tú no oras. Si tú quieres influenciar a tus hijos y quieres enseñarles a leer la palabra de Dios y a servirle, pues tú tienes que servir a Dios. Mi hijo, muchas veces, cuando hemos leído la Biblia desde pequeño, le he enseñado. Bueno, todavía está pequeño, desde más pequeño. Y desde pequeño empezamos. Y yo todas las noches le leo la Biblia a él y a Gaby. Al principio no era fácil, porque me decían, yo no quiero leer la Biblia, yo no quiero orar. Y no oraban. Y yo decía, Dios, ¿qué hago? Yo quiero enseñarles. Bueno, empecé a decirle, Espíritu Santo, guíame. Y empecé a enseñarles la importancia de orar. Porque ellos me decían muchas veces, quiero tal cosa. ¿Quieres tal cosa? Ok, vamos a pedírselo a Dios. Le empecé a influenciar en él, empecé a influenciar de tal forma que hoy en día él no se acuesta sin orar.
A veces a mí se me olvida, porque uno ora en la mañana y tal, y uno llega cansado muchas veces. Y muchas veces me dice, papá, vamos a leer la Biblia, y yo miro la hora y digo, Jesucristo. Y el Espíritu Santo me dijo una vez, me dijo, eso es lo que le estás enseñando, eso es lo que tienes que hacer. Así estés cansado, así estés agotado, si quieres influenciar en tus hijos, entonces tendrás que hacer un esfuerzo más, tendrás que hacerlo de una manera diferente, apasionarlos por Jesucristo, apasionarlos por aquel que dio su vida por ti y por mí. Si quieres apasionar a tus hijos, influenciarlos correctamente, enséñales cómo se hace. No solamente diles, enséñales. ¿Quieres que prediquen? Enséñales cómo se predica. Enséñale cómo se comparte de Jesús. Y un día, para terminar, dije, me siento bien, Señor, porque siento que estoy haciendo mi trabajo. Y una de las oraciones que le aprendí a alguien era, Señor, yo no quiero que mis hijos sean cristianos porque su papá es cristiano. Yo quiero que ellos sigan a Cristo porque conocen a Jesucristo. Yo quiero que ellos sigan a Cristo porque aman a Jesucristo. No que digan, no, yo voy a la iglesia porque mi papá canta en código urbano. No, yo no quiero eso. Yo quiero que él diga, yo soy cristiano porque amo a Jesús. Yo soy cristiano porque conozco a Jesús. Y ese ha sido el trabajo como papá. Y entonces nos llegaron las notas y en una de las observaciones decía, Samuel, actitudes positivas, liderazgo, bueno, Y cuando leo la última parte dice, procura compartirle a otros de Jesús. Caí lloro. Yo dije, Dios, gracias. Algún día lo entendí porque fui a evangelizar con él. Le dije, mira, estas personas necesitan a Jesús. Y él muchas veces me ha acompañado y cuando ha ido, él quiere, yo quiero entregar. Él al principio posiblemente no entendía. Pero cuando vi eso dije, wow, él está entendiendo el valor de compartirle a otros de Jesús. Aquí, ¿cómo influencias tu familia? Aquellos que son hermanos mayores, tus hermanos menores te están viendo. Yo soy hermano menor, pero cuando entendí el privilegio que tenía en Dios, yo dije, yo quiero influenciar en mi hermana. Y un día mi hermana me dijo, bueno, como ella me dice papi. Me dijo, hay algo que admiro de ti, y es que tú has logrado cosas que yo no he logrado. Y yo podría haberle dicho, jajaja, ¿cómo me viste? Mi consejo fue, tú también lo puedes lograr. Ella es 7 años mayor que yo. Y yo no estoy buscando como sobrepasarla a ella. Yo estoy buscando influenciarla a ella porque sé que tiene un propósito en Dios. Tú tienes un propósito para ayudar a tu familia. Tu primer círculo en influenciar se llama tu familia. Amén. Póngase de pie. Quiero terminar diciéndole esto. Tu ejemplo vale más que 1000 palabras. Para terminar, la gente ve lo que nosotros hacemos. Tu familia ve lo que tú haces. Y yo pongo por ejemplo mis hijos porque es el vínculo más cercano que tengo. Una vez por error me pasé un semáforo en rojo. Ay, Jesucristo. Si hoy en día tocara hacer penitencia, le cuento que yo tendría las rodillas peladas. Casi me sacrifica acá y me crucifica a mi hijo. Me pasé, papá, te pasaste en un semáforo en rojo. Y yo, papi, sí, perdóname. Pero dije, le estoy enseñando correctamente. Influenciar en tu familia y en los cercanos es enseñarle que aquí en la tierra hay que cumplir cosas. En la tierra hay que cumplir. Hay que enseñarles de muchas formas, pero lo más importante es que tú le enseñes los principios en Dios. Amén. Concluyo diciendo que si quiero influenciar correctamente, necesitamos a Dios dentro de nosotros.
Tienes que volver a la comunión con Dios. Si tú quieres influenciar a la gente, tendrás que comunicarte con Dios. No es posible influenciar a otros si no tenemos comunión con Dios. Si tú no lees la Biblia, ahorita decía Angélica, no se concibe un influenciador, un hijo de Dios influenciador si no lee la Biblia. ¿Qué vas a impartir entonces? Check this.